Estamos acabando el mes de la familia y le doy gracias a Dios porque me tocó, yo elegí este tema, me lo asignaron y yo decidí ocupar este pasaje porque es un poquito hablando hacia nuestros jóvenes, hablando de dónde estamos parados el día de hoy. Pero el mensaje no es tan solo para los jóvenes, es para todos los que estamos acá. Esa es mi oración y esa ha sido mi oración en esta semana, al seguir leyendo y al seguir estudiando la palabra de Dios, el que Dios hable a cada uno de nosotros y que pues sea Él. Dios me ha dado la bendición de poder viajar alrededor de diferentes ciudades, diferentes países, y hay algo que siempre, cuando te subes a un avión, siempre te dicen, y te dan las instrucciones, te dicen aquí la fila, las aeromosas, una vez que te sientas, te abrochas el cinturón, te dicen, pues aquí está el pasillo, están las puertas, y te hacen los ademanes, ¿no? Aquí están las puertas, hay 2 puertas allá, 2 salidas de emergencias acá, y después de eso te dicen, y también hay unas máscaras. En caso de haber un accidente, va a haber una máscara de oxígeno que va a bajar y te dicen, póntela tú y después ayuda al que tienes junto. Y esa ha sido la instrucción esta y la semana pasada. Para mí, parece que Dios me está diciendo, hijo, te tienes que poner tú esa máscara, tú tienes que aprender el mensaje, tú lo tienes que llevar en práctica antes de poder llevarlo a tus hermanos. Y quiero decirles que estas semanas, al estar estudiando eso ha sido para mí, ha sido ponerme esa máscara yo mismo y pedirle al Señor que Él me ayude y que Él me instruya y que Él me enseñe. Porque esto que vamos a ver es muy importante. Quiero que leamos ahí, voy a darle lectura otra vez, Juan capítulo 13, versículos 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Y Señor, al compartir tu palabra, Señor, yo reconozco mi incapacidad de hacerlo si tú no me ayudas, si tú no pones palabras en mi boca. Señor, te pido que sea tu palabra hablando a través de mí y no yo. Y Señor, te pido que podamos ser no oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra y que al salir el día de hoy de aquí podamos salir de una manera diferente a la que entramos. Señor, usa tu palabra para transformar nuestros corazones. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aquí en el Evangelio de Juan se nos viene presentando un cuadro muy interesante y quisiera recordar un par de cosas de lo que se nos viene presentando. Una de las cosas es que Jesús anuncia la traición de Judas, ahí de los versículos 21 al 30. En el versículo 31, Él da un nuevo mandamiento. Dice entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Está enseñando un par de cosas. Y entonces llega el versículo 34 y dice, un nuevo mandamiento os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos, ¿a qué? A otros, como yo os he amado. El Señor Jesús viene dando diferentes lecciones y es extraordinario cómo empieza con la traición de Judas y termina con la negación o el anunciamiento de cómo va a negarlo Pedro. Y en medio de estos relatos menciona estos pasajes tan importantes para nosotros. Y en el versículo, en los versículos que vamos a estar viendo, en los versículos 36 y 38, parece que Pedro se está quedando
en algo que nada que ver. Pedro se está olvidando de las lecciones más importantes y se está quedando en lo que él quiere. Se está quedando en lo que él piensa que es lo más importante. Cuando el Señor Jesús dice, sí, sí es importante, pero también hay otras lecciones importantes. Parece que revela cómo está Pedro, ¿no? Vean qué dice, vean que en el versículo 34, ¿no? Dando el mandamiento nuevo. Y parece que Pedro se queda unos versículos anteriores, se queda en el versículo 33, cuando Jesús está diciendo, ¿no? Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Pedro se queda en eso. Pedro se queda viendo ese cuadro y se le olvida lo demás. Parece que Pedro estaba tan ensimismado, pensando en él mismo. A veces como jóvenes, así somos, ¿verdad? Digo, estoy ocupando así somos porque todavía estoy joven, hermanos, Ya dos hijas, pero sigo siendo joven. Y parece que así somos, parece que así nos quedamos en lo que nosotros queremos. Pensamos y decimos, sí, ¿sabes qué es? Que soy yo, primero yo y después yo. Y Pedro está pensando de esa forma, se queda en lo que está pasando. Y a veces para nosotros nos pasa lo mismo y como adultos pasamos el mismo cuadro. Muchas veces pensamos, oye, el trabajo está más importante, oye, esto, aquello. Yo estaba platicando con mi esposa ayer y le decía, la verdad es que tengo mucho estrés, la verdad es que el trabajo es una temporada donde hay mucho estrés. Pero ¿saben qué, hermanos? Al estudiar la palabra de Dios, Dios me recordaba y me afirmaba en su palabra y decía, eso déjalo a un lado, porque lo más importante soy yo. Y aquí Pedro está pasando por ese momento, se está olvidando. El versículo 34 y 35 eran demasiado importantes para Jesús, pero no lo fue para Pedro. Él tenía otras preocupaciones en mente. Y yo no sé cómo vengas tú el día de hoy, hermano, amigo. Yo no sé cómo vengas tú, yo no sé qué preocupaciones traigas el día de hoy. Tal vez como joven estás diciendo, oye, la escuela, la verdad es que está bien difícil. La verdad es que la universidad me molesta mucho. La verdad es que estoy tratando de aplicar para una nueva universidad, pero siento que no la voy a hacer. Oye, ya acabé de estudiar, pero no encuentro trabajo. Hermano, amigo, déjame decirte que Dios lo tiene en control. Tienes que aprender a descansar en Él. Tienes que ser paciente. Hay un trabajo que llevamos, yo trabajo en lo secular también, y llevamos meses poniéndole ahí como que la semillita, ¿no? Tratando, intentando. Y parece que la regamos tantito y ahí va, ahí va. Llevamos 9 meses, hermanos, en este trabajo. Pero Dios nos está enseñando la paciencia en medio de todo esto, porque parece que no avanza. Pero hermanos, Dios está en control. Yo no sé cómo vengas tú, pero quiero que en este momento, si vienes con alguna preocupación, si vienes con alguna carga, si estás pensando en la escuela, en el trabajo, en esas cosas, pídele a Dios y descansa y dile, Señor, tú estás en control, permíteme escuchar tu palabra y permíteme escuchar lo que tú tienes para mí en esta tarde. Como primer punto, estaba yo leyendo y pensaba, al parecer Pedro se olvidó quién es el enemigo de nuestras almas. Para los que están apuntando, hermanos, ahí apúntenle, al final se hace el examen. Pedro se le olvidó quién es el enemigo de nuestras almas. Y este pasaje tiene, en los evangelios hay pasajes paralelos y quiero que lo veamos ahí en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, un libro antes. Si ves al hermano que está luchando ahí, dile, hermano, te ayudo a buscar Lucas. Si no, aquí sale en la pantalla también. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón Pedro, ¿verdad? Simón, he aquí, ¿qué dice?
Satanás os ha pedido para zarandearos como qué, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿qué? A la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Recordemos esto, ¿verdad? Recordemos que el enemigo le pide permiso al diablo para zarandearlo. Recordamos eso, que eso pasó en Job, ¿verdad? El enemigo no hace nada sin que Dios no le dé el chance, hermanos. Y a Pedro se le estaba olvidando quién era este enemigo. Se le estaba olvidando quién era el enemigo de nuestras almas. Pedro se le está olvidando, ¿no? No solo son los soldados que vienen por Jesús. No son los soldados que están ahí. Pedro estaba esperando a los soldados, ¿verdad? Y estaba listo ¿con qué? Con su navaja, ¿no? Listo para tirar, a ver a quién le cortaban la oreja primero. Pero él no estaba listo para el enemigo de este mundo. Él se le estaba olvidando quién era el enemigo de nuestras almas. Y quiero que lo recordemos hoy. Jóvenes, adultos, quiero que lo recordemos hoy. El enemigo de nuestras almas es el diablo. Y ahí está, hermanos. Ahí está. Y todo el tiempo parece que dan la vuelta y está. Dan la vuelta hacia el otro lado y ahí está. Había una película que salió hace muchos años. Y digo, no ni sé de qué trata la película, ¿no? Pero el título me hacía mucho ruido. Que se llama El Diablo Viste a la Moda. Y creo que salió hasta la 2, ¿no? Digo, no tengo idea, ¿no? Pero hermanos, es que así parece que es en nuestras vidas. Se viste de una manera que es atractivo para nosotros. Se viste de una manera que nos llama la atención. Y nosotros como jóvenes tenemos que estar bien atentos y bien cuidadosos, porque saben que el enemigo está ahí. En otras palabras, hermanos, no es un enemigo de carne. No es visible, es espiritual. Es uno que está como león rugiente buscando a quien devorar. Dice este pasaje: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? A quien devorar. ¿Quién creen que escribió eso? Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro escribió eso, hermanos. Y lo pudo escribir, ¿saben por qué? Porque ya lo había experimentado. Él ya había vivido eso. Y ahora nos está dejando esta enseñanza para nosotros como jóvenes. Y nos está diciendo: oye, es hora de despertar. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si te duermes, ese vas a ser tú. Y si te duermes, ese vas a ser tú. Y te va a llevar entre las patas. Y como dice este hermano, ¿verdad? Como dice esta frase que repetimos y repetimos muchas veces, pero es cierta, ¿no? El enemigo tiene una parada, es como una parada de tren, y todo el tiempo hay un viaje para agarrar. Y si lo tomas, te va a llevar más lejos de lo que esperabas llegar. Te va a retener más tiempo del que esperabas estar y te va a cobrar más caro de lo que esperabas pagar. Te subes al tren del alcoholismo y dices: no, pues es que nada más son 6, nada más es un 12. Y cuando ves, ya estás arriba. Y ya no es un 12, ya es un 24. Y ahí te quedas. Y cuando ves, te retiene más tiempo. Ya tienes un problema de alcoholismo. ¿Y sabes qué? Cuando intentas regresar, te cobra más caro de lo que esperabas pagar. ¿Sabes qué? Ya es una cirrosis. Oye, estás a punto de morir. ¿Por qué? Porque no te fijaste. Hermanos, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso hay que tener bien paradas nuestras orejas y hay que saber que el enemigo está presente. A Pedro parecía que se le había olvidado esto. Y Pedro, después de aprenderlo a los golpes, no lo puede decir. Que nosotros, los que hemos ya pasado algunas cosas, sabemos que Dios trata con nosotros, ¿verdad? Y sabemos que las lecciones de Dios son duras. Son duras. Me decía
Me decía un amigo, y ya después yo lo compartía, me decía, no le juegues al vivo con Dios. No le juegues al vivo porque te agarra. Y Dios trata contigo y duele. Si eres su hijo, Él va a tratar contigo. Entonces, hermanos, amigos, jóvenes, hay que estar bien alertas. Hay que estar bien alertas, hermanos. Hay que estar bien alertas. Dice un hermano, dice, tenemos que recordar que el diablo está a cargo de este mundo, es el príncipe de este mundo. Tenemos que recordar que cuando Satanás ruge, manda al rey a matar a todos los niños inocentes de Belén. Tenemos que recordar que cuando Satanás ruge, los sumos sacerdotes y el Sanedrín planean y se ponen de acuerdo para colgar ¿a quién? A Jesús. Cuando Satanás ruge, todas estas cosas pasan. Pero ¿sabes quién apoyó para zarandearte? El diablo. Pero hermanos, tenemos que recordar, sí, Satanás es poderoso, pero no venimos a hablar aquí de Satanás. Venimos a hablar de que Dios es todopoderoso. Sí, Satanás tiene poder, sí, pero Dios tiene todo poder. Y si en esta hora estás luchando con algo, amigo, hermano, déjame decirte que sí, tal vez el enemigo te tiene agarrado, pero ¿sabes qué? Dios está listo para romper esas cadenas que te tienen atado a algo. Yo no sé qué sea. Puede haber muchas cosas que te tienen atado. Puede haber muchas cosas que te atan como joven. Puede ser el alcohol, puede ser las mujeres, digo, para las mujeres pueden ser los hombres, puede ser alguna droga, puede ser, no sé, algún vicio, puede ser la pornografía, puede ser diferentes cosas, hermanos, de las cuales tenemos que estar avisados y tenemos que estar sabiendo que tenemos que protegernos. Y ¿sabes qué? Si no te pones la armadura de Dios, como dice el libro de Efesios, como lo va a hablar Pablo a los Efesios, ¿sabes qué? Digo que ese tema ya lo vieron, ¿verdad? Apenas. Hermanos, si no se ponen la armadura de Dios, ¿saben qué va a pasar? El enemigo va a tener un hoyo para, ¡pum!, dispararte. Estaba leyendo el otro día, ahí viendo un documental, y hablaba acerca de los ratones, ¿no? Y decía que los ratones ocupan el tamaño de un dedo chiquito para meterse a una casa. Yo no sé cuántos han tenido ratones, pero qué feo es. Y dices, yo cerré todo, hermano. De verdad, le puse la jerga ahí en la entrada y le metí presión. El enemigo es así, hermanos. Ocupa un tamañito chiquito para, ¡pum!, meterse. Hermanos, y hay que vestirnos de la armadura de Dios. Jóvenes, vístanse de la armadura de Dios. Parece cliché o parece que lo repetimos muchas veces, pero muchas veces no es suficiente para decirte, te tienes que vestir con la armadura de Dios y estar firmes. Ponte el yelmo de la salvación, ponte la coraza de justicia, ponte el escudo de la fe. Hermano, vístete de la armadura de Dios y estate listo. No sé cómo hayas venido hoy, ¿verdad? Pero quiero recordarte que Dios es todopoderoso para librarnos sin caída. Poderoso es Él. Hermanos, Dios es poderoso y Dios puede guardarnos. Dios puede guardarnos. Estaba desayunando con el hermano Gama y les comentaba de algunas cosas que Dios permitió pasar en mi vida. Y estaba yo recordando y al platicar algunas cosas estaba yo contando y estaba yo diciendo, de verdad que me pude haber ahorrado muchos tragos amargos. De verdad me pude haber ahorrado como joven muchas groserías, muchos maltratos para mis papás, muchos sabores ácidos para mis papás, si tan solo hubiera atendido lo que Dios quería para mí. Hermanos jóvenes, hay que estar atentos, hay que cuidarnos, hay que estar bien en sintonía con Dios. Porque esta etapa puede marcar una división entre hacemos lo que Dios quiere o no lo hacemos. Nos perdemos y nos va mal. Y si eres hijo, después el Señor va a usar lo que sea para regresarte. O tomas atención ahorita mismo y entonces es una campana y dices, órale Señor, gracias por salvarme. Y les compartía dentro de todo esto que mi hermano por el otro lado, no, él gracias a Dios, Dios en su soberanía lo guardó todo este tiempo. Estudió en la Ciudad de México y
y nunca se enroló con nada. Y él nos venía a ver cada fin de semana con tal de no estar con sus cuates, no perderse. Y nos decía, ya me duele la espalda de tanto viajar, pero prefiero viajar y estar acá en casa, aunque sea un día completo, a estar allá con mis amigos que solo quieren tomar, fumar y drogarse. Parece que nuestro mundo, me preguntaba ayer mi esposa, ¿no? Me decía, oye, ¿qué será que nuestro mundo está peor? Le digo, sí, está peor. Todo está peor. No podemos mandar a nuestros hijos a la tienda ya a unas 10 cuadras, ¿verdad? Ya tenemos que ir con ellos. Bueno, acá yo creo que es lo mismo. Pero en nuestra ciudad, hermanos, antes platicábamos que yo podía ir a la tienda y mi mamá ni sabía que yo iba a la tienda. Y pasaba algo, no pasaba nada. Pero ahorita la maldad está ahí, hermanos. Entonces, yo no sé cómo has venido hoy, hermano. Si estás atrapado por el diablo, déjame decirte que hay salvación para ti. Hay salvación de parte de Dios. Puedes todavía dar vuelta en U y regresar al camino de Dios. Dios es todopoderoso. Entonces, punto número 1. A Pedro se le olvidó quién es el enemigo de nuestras almas. Punto número 2. A Pedro se le olvidó que el enemigo juega sucio. Recuerden, hermanos, el enemigo quiere poner todo en tela de juicio. Va a usar todas las armas que quiera para poner en tela de juicio lo que creemos de Dios. Vean qué dice Lucas capítulo 22, versículo 59. Lucas capítulo 22, versículo 59. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Dice, versículo 58. ¿Saben qué? Vamos a leer desde el 56, disculpen. Dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, ¿qué dijo? También estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, ¿qué le dijo? No lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¿Y qué dice el versículo 59? Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. ¿Cuánto tiempo había pasado, hermanos, desde en todo este tramito? 1 hora. Y en 1 hora el enemigo sacudió la mente de Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Ese no es tu Mesías. Ese que está yendo a la cruz, ¿a poco es tu Mesías? Jugó con su mente y Pedro ya le estaba negando. Pasó 1 hora. Imagínense, hermanos, Pedro que estuvo 3 años con el Señor Jesús, andando diariamente con él. Diariamente, hermanos. Estaba en la cena, ¿verdad? Los 12, acababa de estar en la cena, hermanos. Imagínense el tipo de amor con el que estaban. Ellos, lo que presenta Da Vinci como la cena, como la última cena, es una idea occidental, está todo erróneo, ¿no? Porque no había una mesa y no había sillitas. No, ellos se sentaban en el piso y era como una maderita así, y ahí ponían un mantelito, pero ellos estaban en el piso y entonces se recargaban uno al otro. No lo voy a hacer, no me voy a sentar aquí, pero se recargaban uno al otro, hombro con hombro. Imagínense, hermanos, Pedro acababa de estar con el Señor Jesús recargado. Juan, todos estaban ahí sentados con él. Y en 1 hora, el enemigo nubló su vista y él ya lo estaba negando. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que decimos, sí, ya leí el versículo del día, ¿verdad? Que le ponemos ahí en la aplicación, ¿verdad? A ver, quiero que me llegue a las 10:50. Y ya. Agarran y vámonos, que ya estamos listos para el día. Hermanos, tenemos que poner en práctica nuestra fe, tenemos que vivirla, tenemos que sentarnos y decir, necesito tener tiempo con Dios porque el enemigo está ahí y porque Dios quiere que yo tenga una relación personal con Él. Y ¿saben qué? Eso me va a tener así, me va a tener bien agarrado y me van a venir las pruebas y no me van a tirar y van a venir los ríos, como dice el Salmo 1, ¿verdad?
pero seremos como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque estamos agarrados, estamos enraizados en Cristo, hermanos. Jóvenes, tienen que agarrarse de quién es Dios, tienen que agarrarse de sus promesas, tienen que agarrarse de Él. Y para los hermanos adultos es lo mismo, tenemos que agarrarnos de Dios, tenemos que agarrarnos de Dios para guiar a nuestras familias, tenemos que agarrarnos de Dios para sabernos conducir en nuestro trabajo, tenemos que agarrarnos de Dios para sabernos conducir en nuestras escuelas, para no faltarles al respeto a los maestros, para ser como Dios quiere que seamos. Y tú dices, sí, tal vez soy niño, tal vez soy joven, claro, pero puedes hacer la diferencia. Pero puedes hacer la diferencia en este mundo tan perdido. Podemos hacer la diferencia. Hay una chiquita que, digo chiquita porque la vi crecer, la hija del hermano Marco Barroso. Sí, conoce al hermano Marco Barroso. Y su hija ya la pone a cantar. Y tiene 13 años, 14 años. Y a mí me ha sido de bendición verla, porque digo, oye, yo a los 13, 12 años, yo creo que me daba pena pararme al frente y cantar y que mis amigos me vieran, ¿no? Digo, yo lo pensaba yo, ¿no? Pero digo, pero esta chiquita ahí está. Y se aguanta la pena, vete a saber, y ahí está cantándole al Señor. Hermano, hermana, y lo digo porque no está, y no estoy exaltándola a ella, estoy exaltando a Dios. Pero podemos hacer la diferencia desde jóvenes, desde chiquitos, en este mundo tan perdido. Y nosotros como papá tenemos que ser encargados de darles las herramientas para decirles, vayan, anuncien de Cristo en este mundo tan perdido. Anuncien de quién es Dios. Sí, sabemos que juega sucio, sí. Pero ¿sabes qué? Dios te va a preparar y Dios te va a armar para todo. Hermanos, 1 hora le tomó a Pedro. Y entonces al estar pensando yo esto, decía, Señor, permite que los jóvenes de aquí de Tecamachalco puedan estar armados. Porque ¿sabes qué? Tecamachalco es una ciudad tan perdida como Córdoba. ¿A poco no? Aquí, o dígame, aquí no hay bares. Aquí no hay lugares donde se puede uno comprar droga. No hay, eso no existe, ¿verdad? Aquí no se matan. No, hermanos, aquí pasa todo eso y más. Aquí estamos en lo que conocen como el Triángulo Rojo, ¿no? Donde pasa toda la maldad, hermanos. Y nuestros jóvenes, nuestros hijos, hermanos, tienen que estar listos. Entonces es un llamado para nosotros como adultos y para nosotros como jóvenes. Darle las armas a nuestros hijos para decirles, vayan y prediquen de quién es Dios. Y que cuando venga el enemigo a querer hacerlos dudar, ustedes ya le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ve lo que dice Dios en su palabra y pueda recordarlo. Vean que en el versículo 37, regresemos a Juan. Regresemos a Juan. En el versículo 37, Él está diciendo, Señor, mi vida pondré por ti. Al parecer en estos versículos, sí dice mi vida pondré por ti, sí está pensando en lo que Él hace, pero se le está olvidando todo lo que está pasando. Se le está olvidando todo lo que está pasando. Y quiero que regresemos a Lucas capítulo 26, quiero que leamos unos versículos después, porque hay algo que me impresionó. Lucas capítulo 26, versículos 69 al 75. Perdón, Mateo 26. Mateo 26, versículos 62 al 68. No sé por qué dije Lucas, discúlpenme, hermanos. Versículos 62 al 68. Dice, ahí está Jesús ante el concilio, ¿verdad? Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos
contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros la bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo. Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? El título de este sermón, yo lo titulé: ¿estás siguiendo al Señor Jesús? ¿Seguiremos a Dios de lejos o de cerca? Al leer estos pasajes, yo estaba pensando y veía el cuadro en el que está. Imagínense, hermanos. ¿Y dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro, el que le dijo, no? Señor, mi vida daré por ti. ¿Dónde está? Y hermanos, Pedro había caído en esta situación en la que podemos caer. Que Pedro, vean dónde estaba. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Recordemos lo que ya pasó, lo que ya leímos. Entonces el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y ancianos. Mas Pedro, ¿qué hacía? Le seguía. ¿De dónde, hermanos? De lejos. Le estaba siguiendo de lejos. Estaba viendo que el Señor Jesús lo estaban maldiciendo, le estaban escupiendo, lo estaban golpeando. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? No estaba haciendo nada, hermanos. Estaba viendo de lejos y estaba diciendo: imagínense, ¿no? Pobre de mi maestro. A Pedro se le había olvidado todas las enseñanzas del Señor Jesús. Se le habían olvidado los milagros. Hermanos, como jóvenes tenemos que recordar todo lo que el Señor Jesús es para nosotros. Tenemos que recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que recordar que Él dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Le vamos a seguir de lejos o le seguiremos de cerca? Y pondremos nuestra vida por Él. ¿Qué haremos? Y este llamado es también para nosotros como adultos. ¿Cómo estamos siguiendo al Señor Jesús en nuestro andar diario? Estamos viendo desde lejos cómo lo golpean, cómo lo maldicen. Estamos en el trabajo y nos da pena decir: oye, no, pues soy cristiano. O nos estamos parando en la brecha, hermanos. Fíjense que hace 2 semanas tuve una junta con dos personas que para este mundo son muy importantes. Y me senté con ellos y yo siempre, a la hora de orar, no importa, a la hora de comer, no importa con quién esté, yo pido que oremos por los alimentos. Y muchas veces hemos estado con gente que me ignora. Pero yo no importa, yo digo: oigan, podemos orar. Y a través de la oración yo doy testimonio de quién es Dios en mi vida, y si se da oportunidad, pues comparto más. Pero en esta ocasión estuvimos mucho tiempo con ellos. Y yo oré y sí, y todo, pero me quedé con creo que pude haber dicho más. Creo que pude haber compartido más. Y al estar estudiando este pasaje, el llamado de atención era para mí. Creo que esta semana no me puse en la brecha. No estuve ahí y no dije más de lo que pude haber dicho. Hermanos, ¿cuántas ocasiones pasamos así? Que no decimos quién es Dios para nosotros. Que no decimos quién es nuestro Dios. Sí, Pedro tenía una gran devoción, pero cuando llegó la hora de la hora, vio cómo escupían a su maestro y se lo llevaban. Imagínense qué pasaba por la mente de Pedro. Y después de esto, ¿qué pasó? Lo negó. Lo negó. Vean qué dice Mateo 26, versículos 69 al 75.
Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús Galileo, el Galileo? Mas él, ¿qué dice? Le negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Pero qué hizo? Él le negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: ¿verdaderamente también tú eres de ellos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Yo no sé cuántas veces le hemos negado. Sé cuántas veces lo he hecho yo con mis acciones. Pero aquí cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios por lo que hemos hecho. A Pedro le preguntaron y él dijo: se los juro que no lo conozco. Y no solo juró, maldijo. Hermanos, ¿cuántos hemos estado en esa situación y no hemos hecho nada? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado de quién es nuestro Dios, a pesar de todo lo que ha hecho por nosotros? Estaba yo leyendo este pasaje y Dios estaba trabajando en mi corazón, estaba trabajando en mi mente, y yo le pedía perdón y le decía: Señor, límpiame, Señor, ayúdame, Señor, trabaja en mí, porque a veces con nuestras acciones lo negamos. Tenemos que acordarnos quién es nuestro Dios, tenemos que agarrarnos de nuestro Dios para podernos parar en la brecha, hermanos, para poder estar en medio de situaciones y decir: sí, Él es mi Dios. Y sí, si me van a odiar por eso, pues ni modo. ¿Saben que a Él lo escupieron, lo golpearon, lo maldijeron? Y entonces, hermanos, Pedro se dio cuenta y lloró amargamente. Y como punto número 3, hermanos. Punto número 2, recordamos: el enemigo juega sucio. Punto número 3, la batalla ha sido ganada, hermanos. Tenemos que recordar eso. El enemigo, el Señor ya lo venció en la cruz, y es por eso que fue a la cruz, para vencer a nuestro enemigo. Pero a Pedro se le había olvidado que el Señor había dicho que pasaría. Y de hecho, después de este relato, el Señor Jesús, está a punto de pasar que el Señor Jesús había anunciado lo que pasaría. Y miren los versículos siguientes, ¿no? Anuncia lo que pasaría. Y sabemos que Pedro es el que está ahí, ¿no? El que responde, pero a la hora de la hora no está. Pero después de esto, vean lo que dice versículos anteriores ahí en Juan. Regresemos a Juan. Porque el Señor Jesús había estado anunciando que la batalla, pues que era parte que era todo lo que iba a pasar. Mateo, versículo 54, capítulo 26, versículo 54. Vean qué dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor Jesús estaba anunciando qué es lo que iba a pasar. El Señor Jesús lo había venido anunciando una y otra vez. El profeta Isaías lo había anunciado años antes, que iba a ser como cordero llevado al matadero. Y hermano, tienes que entender que todo esto es momentáneo. El Señor Jesús ha ganado la batalla. El Señor Jesús, ¿sabes dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
El Señor Jesús está ahí, hermanos. El Señor Jesús está viendo por nosotros. Vean qué dice el versículo 32. Regresemos a Lucas capítulo 22, versículo 32. Porque quiero decirles por qué estás acá. Quiero decirles por qué estás acá. Vean qué dice. Dijo también, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero ¿quién ha rogado por ti? Pero yo he rogado por ti, dice el Señor Jesús. Pero yo he rogado por ti, versículo 32 del capítulo 22 en Lucas. Dice, pero yo he rogado por ti. Hermano, déjame decirte que tú estás acá porque el Señor Jesús ha rogado por ti. Y está sentado a la diestra del Padre, pero está rogando por ti. Porque tu fe no mengue. Porque puedas estar parado en la brecha y porque puedas estar aquí el día de hoy. Y Pedro se le había olvidado eso, pero él tiene que ser recordado de eso. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es impresionante, ¿no? Al pensar en eso, al decir, oye, yo estoy acá, sí, tal vez, no sé, tal vez tengo problemas con mi esposo y no me deja salir y me escapo para venir a la iglesia a escuchar de la palabra de Dios. Bueno, es porque el Señor está rogando por ti. Tal vez como joven dices, oye, ¿sabes qué? Nadie de mi familia viene a escuchar. Pero ¿sabes qué? Yo voy a ir los domingos a las 11, aunque me vaya yo fachoso, les voy a decir que voy a la tienda, pero me voy al culto. Porque el Señor Jesús está rogando por ti. Los que somos adultos estamos aquí porque el Señor Jesús rogó por nosotros y por eso estamos acá. Estaba yo recordando y les decía a los hermanos, yo estoy acá y puedo compartirme a predicar la palabra de Dios porque el Señor Jesús rogó por mí. Porque tenía gente que estaba orando por mí, pero entre todos el Señor Jesús estaba rogando que yo estuviera acá. Estaba rogando por mí, estaba intercediendo ante el Padre por mí. Y Él está haciendo eso por ti en esta mañana, hermano. Si estás aquí no es por ti, es por Dios. Es por medio de la obra de Cristo. Entonces, hermanos, la victoria está ganada. Todo en este mundo es momentario, ¿verdad? Vemos guerras, vemos ciudades cayéndose, vemos hambre, vemos problemas todo el tiempo. Vemos que el mundo son como olas del mar. Y siempre hay algo diferente y siempre hay algo que nos quiere caer encima, siempre hay algo diferente. Pero nosotros, hermanos, hemos visto y sabemos que hay algo que no se mueve y que no se moverá. Es la roca de nuestra salvación. Es Cristo, hermanos. ¿Cómo vamos a seguir a Cristo, hermanos? ¿Lo vamos a seguir de lejos o lo vamos a seguir de cerca? ¿Vamos a estar viendo qué es lo que pasa y no hacer nada? ¿O vamos a estarnos parando en la brecha y diciendo, Señor, yo quiero ser uno de tus discípulos y no quiero solamente decir por decir, Señor, yo moriría por ti, sino que realmente quiero hacerlo? Conclusión, ¿por qué estamos aquí? Porque Él ha rogado por nosotros. El Señor Jesús rogó por él para que su caída no fuera definitiva. ¿Saben por qué la caída de Pedro no fue igual a la de Judas? Fue muy similar, hermanos, Fue muy similar, negando al Señor Jesús, maldiciendo, jurando. Pero ¿saben por qué no fue igual? Déjenme decirles que los dos lo traicionaron de cierto modo. Nada más que uno aceptó dinero por él, pero los dos lo traicionaron. Pero Jesús oró por Pedro y eso hizo la diferencia, hermanos. La protección y el cuidado del Señor. Y eso es lo que hace la diferencia en nosotros. Tal vez tienes familiares, ¿verdad? Que no están acá y que quisieras que estuvieran acá. Hermanos, pues hay que pedirle al Señor que Él tenga misericordia. Pero entre que le pides, también agradécele que Dios ha tenido misericordia porque tú estás acá. Y que podríamos estar lejos, corriendo, huyendo del Señor, pero estás acá el día de hoy. Si todavía estamos de pie, corriendo la carrera a pesar de nuestras debilidades, es porque el amor de Cristo es invencible. Es un amor, es una clase de amor que
No depende de la reacción del otro, ¿verdad? Es incondicional, no depende, no es como nuestro amor, ¿verdad? Con nuestras parejas que ahorita estás bien, pero no te cocinó rico, te enojas. No quitó las calcetas de la entrada, te enojas. No, el amor de Cristo es diferente, hermanos, es incondicional. Ese no depende de nosotros. No depende de algo que somos mejores hoy o somos peor. No, hermanos, el amor de Dios es inamovible, no se mueve. Un amor que no depende de la reacción del otro. Pedro negó al Señor, hermanos. Y cuando Jesús reaparece, ¿qué reaparece y le reclama? No, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor Jesús? Lo restaura. Lo restaura, hermanos. Y lo encomienda a ser uno de los más grandes líderes de la iglesia en sus primeros años. Y esa es la clase de amor que Cristo nos habla. Que cuando vivimos cerquita de Dios, Él no solamente nos perdona, sino nos restaura y nos transforma para que podamos estar predicando su palabra como yo el día de hoy. Como los que estamos aquí, como los que nos paramos aquí y los que nos paramos a predicar el evangelio en todo el mundo, como tú. Como el llamado que Dios también te hizo a ti. Vemos en Hechos, ¿verdad? A Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando está en el día del Pentecostés, vemos a un Pedro diferente, hermanos. Cuando tengan la oportunidad, anótenlo, Hechos 2. Vemos a un Pedro diferente, ya no es orgulloso, ya no es altivo. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo ha transformado. Ya no dice, yo puedo, yo hago lo que yo quiera, yo estudio lo que yo quiera y yo me formo en lo que yo... No, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga para tu gloria? Señor, ¿dónde me quieres poner? Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Antes mi vida era así, hermanos. Yo vivía para mí mismo. Y yo creo que muchos podemos decir lo mismo acá, ¿verdad? Yo creo que todos vivíamos para nosotros mismos. Yo le decía a mi esposa, le digo, no, hombre, antes de yo tener una familia y yo veía y me gustaban unos tenis. Y yo decía, voy por los tenis. No pensaba en nadie más, no pensaba en una no, en mí. Pero cuando Dios nos transforma y cuando Dios nos restaura, como a Pedro, ya no soy yo. Ahora es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Para tu gloria y para tu honra. Muchas veces pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Estudiando como jóvenes, diciendo, me voy a preparar lo mejor posible, ¿verdad? Estudiamos 40, 50 horas a la semana o trabajamos 40, 50 horas, ¿verdad? Buscando la bendición de los centavos. Y no pasamos ni siquiera una hora como Pedro y nos quedamos dormidos. Pedro orando en el Getsemaní y se quedó dormido. Pero así nos pasa, hermanos. La reacción para nosotros tiene que ser diferente. Señor, dame las fuerzas para orar, dame las fuerzas para buscarte. Dame el corazón que tú quieres que yo tenga. Dame un corazón conforme a ti. Entonces, hermanos, que podamos ser sal en este mundo, que podamos ser luz en medio de este mundo de tinieblas y que estemos conscientes de que sí, el enemigo es poderoso, pero que Dios es todopoderoso. Y si vives cerca de Dios, vas a poder estar agarrado de Él y todo lo que esté en este mundo no te va a mover. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua y darás su fruto en su tiempo. Y hermanos, déjenme decirles, jóvenes, y tu hoja no se caerá y todo lo que hagas va a prosperar. No haz los malos, que es como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Vamos a acabar leyendo ese salmo, hermanos. Salmo 1. Creo que fue uno de los primeros salmos que me enseñó mi papá de memoria. Y qué bonito, ¿verdad? Y que a la hora de ser un joven, ser un adulto, podamos recordar esto, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni qué, ni en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son los burladores, hermanos. Sino que la ley de Jehová está en su delicia. Y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Joven, medita de día y de noche. Esto es lo que te va a salvar.
Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué dice? Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Joven, sea un hombre justo, estate pegado a Dios, y que todo lo que pase en tu vida, nada te mueva, que estés siempre agarrado de Dios, y eso te va a llevar a dar fruto, y que todo lo que hagas prospere. Que Dios les bendiga, hermanos.